Muy bien. Vamos entonces a comenzar orando, ¿de acuerdo? Y luego ya vamos al tema que nos ocupa en esta tarde. Muchas gracias, Padre, por este tiempo juntos. Gracias porque podemos abrir tu palabra y gracias porque podemos aprender más sobre ti. En esta tarde, Señor, queremos que tú ilumines nuestra mente, nuestro corazón, que podamos comprender tu palabra y sobre todo que esto nos dé esperanza porque Cristo va a volver y va a venir a buscarnos. Y mientras, Señor, queremos ser hombres y mujeres creyentes que viven lo que dicen creer. Por eso bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas y ayúdanos ahora en estos momentos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a compartir pantalla. De acuerdo. Vamos entonces adelante. Ya sabéis, el epílogo del mundo y el prefacio de la eternidad. Cada vez estamos más cerca. No sé si lo sabéis, pero nunca estuvimos tan cerca como ahora mismo de este momento de encontrarnos con el Señor. Aunque parece una tontería, pero es verdad. Cuanto más va pasando la historia, más cerca estamos de ese momento en el cual conoceremos al Señor. Y todos estos eventos futuros de los que estamos hablando, pues van a dejar de ser futuro para convertirse en presente. Os pongo ahí una foto porque ayer mismo salió esta noticia. Esto es el pasaporte verde del COVID de Israel. Sabéis que Israel, como en muchas cosas, está a la vanguardia, pues en este momento, ayer mismo ha sacado esta noticia porque todas las personas que ya están vacunadas o que ya han pasado la enfermedad, se les va a dar una carta verde o un pasaporte verde eh, de una forma digital o en papel para que ellos puedan ya recorrer cualquier lugar de Israel, tanto para turismo como para gimnasios, como para centros comerciales. Entonces se están tomando medidas para que cada persona esté fichada. ¿eh? Se está animando a la gente a vacunarse. Daos cuenta que ya prácticamente la mitad de la población en Israel está vacunada o con anticuerpos. ¿eh? Y están tomando medidas también, tal vez no como castigo, pero están promoviendo medidas buenas para los que se vacunen y en un sentido quitándoles privilegios a los habitantes que no se vacunen. Es decir, esto todo nos está mostrando lo cerca que estamos del final de las cosas. Porque la Biblia nos dice que va a haber una moneda única, va a haber un gobierno mundial, con un hombre mundial que se va a levantar para gobernar el mundo, y todo esto va a ser pues un sistema de clasificación completamente cerrado. Si vosotros os ponéis a pensar, cuando millones de personas desaparezcan en el mundo, es decir, cuando la iglesia sea llevada al cielo, va a haber una conmoción en el mundo, ¿no? Y esto va a producir pues que las personas tengan que estar completamente clasificadas. Igual que se está haciendo ahora con la COVID, va a suceder después, pero un mayor control todavía. ¿Por qué? Porque si esas personas empiezan a pensar en el plan de si se los llevaron o quiénes eran, por qué estaban aquí, entonces va a haber personas que digan, entonces, si alguien se los llevó, es que van a volver. ¿Quiénes son personas de esta tierra? ¿Quiénes no? Entonces todo eso va a traer un control exhaustivo sobre la población, en todos los aspectos. Y de ahí viene lo de que vamos a ver lo del el tema de la marca de la bestia, que simplemente es un número de hombre. Cuando lleguemos a Apocalipsis 13 lo vamos a ver. Pero ya se está llevando a cabo todo esto para clasificar a las personas y para que delante del gobierno o en el sistema sanitario o lo que sea, que estén controladas. ¿eh? Así que vamos poquito a poco acercándonos a ese momento final. Bien, para resumir un poquito lo que vimos el martes pasado, estuvimos hablando del capítulo 7, que era como un paréntesis entre el sexto sello y el séptimo sello, que es el que vamos a ver hoy. Y vimos acerca de 144.000 judíos, que son 12.000 de cada tribu, y que Dios los había sellado para que predicasen durante la tribulación, esos 7 años
que se conocen como la semana 70 de la profecía de Daniel. Entonces, estas personas van a estar predicando durante esos años. La iglesia ya no está aquí, en teoría, estamos ya en la presencia del Señor. Es importante que entendamos esto, hermanos y hermanas. Al pueblo de Israel, todas las promesas que aparecen en la Biblia son de un reino físico, de un reino terrenal sobre la tierra. Sin embargo, no vais a encontrar ninguna promesa de tierra para la iglesia. A la iglesia siempre se le habla de un reino celestial, nunca de un reino terrenal. Entonces Israel va por un lado y la iglesia va por el otro. Por eso aquí, en ese capítulo 7 que vimos el martes pasado, vimos a esos 144.000 judíos y luego vimos también a otra multitud, que era la segunda parte de ese capítulo, que leíamos que era de toda lengua, tribu, nación, etc. Es decir, que estos no eran judíos, estos eran millones de personas que se habían salvado por la predicación de los 144.000. Y muchos habían sido muertos debido a creer el Evangelio de Jesús y a no dejarse clasificar en ese sistema que va a tener el anticristo. Así que esto es lo que vimos el martes pasado. ¿Recordáis lo que nombré hace un momentito? Cuando terminamos el capítulo 6, terminamos en el sexto sello. El capítulo 7 que vimos el martes pasado fue como un paréntesis, en un momento donde encontramos ahí a los 144.000 judíos y a las personas que se convirtieron por su evangelismo. Y ahora nos vamos al capítulo 8, que engancha con el final del capítulo 6. ¿Vale? Nos quedó el séptimo sello por ver. ¿Y qué pasa en el séptimo sello? Pues en el séptimo sello están englobadas todas las trompetas. Y cuando terminemos también la séptima trompeta, vamos a ver que ahí están englobadas todas las copas. Es un poquito de lío, pero es importante que entendamos bien esto, que no es algo cronológico, sino que tiene que ver con un mismo proceso, pero visto desde diferente ángulo. ¿Sí? Entonces vamos a hablar hoy, en este lienzo que estamos pintando, vamos a pensar en otro trazo que Juan pinta que le podíamos llamar el pigmento. Mira, el pigmento y me va a juego con mi camiseta. El pigmento es algo que usan los pintores para mezclar y para hacer pintura. De hecho, es la materia prima de la pintura. Pero a veces, queriendo darle un toque diferente, pues usan diferentes tipos de pigmentos. Así que pensamos un poquito en esto y que Juan está pintándonos ese cuadro. Vamos a ver hoy en este capítulo 8 el séptimo sello y las 4 primeras trompetas. ¿Sí? Ahora, ¿qué relación hay entre los sellos, las trompetas y las copas? ¿Vale? Porque esto no es algo lineal ni cronológico. Estamos hablando de un mismo proceso, solo que visto desde diferentes puntos de vista. Se me ha ocurrido esta imagen para que podamos entender un poco cómo es esto. Por ejemplo, cuando en un juicio hay un jurado, no sé si habéis visto alguna vez o habéis estado, que el jurado escribe, digamos, el fallo en una especie de cartita y se la da al juez. Entonces el juez abre la cartita o ese papel y pronuncia lo que fue la sentencia que tuvo el jurado, ¿de acuerdo? Entonces, esto no se produce en todos los países porque depende si el sistema judicial es anglosajón o no. Pero cuando el juez abre ese papel es como si estuviera quitando el sello, ¿eh? Revelando lo que contiene eso. Luego la trompeta sería como anunciar la sentencia. Es decir, a ese reo que está ahí o a esa persona se le va a declarar inocente o culpable. Y luego la copa es como si fuera ejecutar el castigo. Entonces se le dice a los guardias que se lo lleven y entonces él va a cumplir su condena.
Esta es una forma de entender que los sellos, las trompetas y las copas es parte del mismo proceso judicial, pero desde diferente punto. Dios lo que está haciendo es revelarnos algo que estaba oculto, que es el Apocalipsis, está anunciando lo que va a pasar con las trompetas, y cuando veamos las copas es cuando ya se vierte toda esa justicia y toda esa ira de Dios que va a venir sobre la tierra. Espero que esto nos ayude un poquito a entender la relación que hay entre estas cosas. Vamos entonces al capítulo 8. Y como os digo siempre, puedes leerlo en tu Biblia o también puedes verlo en la pantalla, porque todos los versículos que estoy citando van a salir aquí. Capítulo 8 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Seguro que ya has escuchado el chiste, ¿no? Pero algunos dicen que las mujeres no van a ir al cielo porque se hizo silencio durante media hora. Pero yo creo que justamente dice todo lo contrario. Yo creo que las mujeres van a estar en el cielo y van a guardar silencio. ¿Sabes por qué? Porque van a ver a su alrededor y van a vernos a nosotros y van a decir: no puede ser, mi marido es perfecto. Y van a quedar en silencio, embobadas durante media hora. Bueno, volvamos a la realidad, dejémonos de chistes malos, pero es muy curioso que aparezca este versículo aquí, porque casi todo en el Apocalipsis son ruidos: tormentas, relámpagos, terremotos, bestias, un montón de cosas y movimiento. Y encontrar este silencio aquí es algo muy importante, porque el silencio nos muestra que algo va a pasar. Es como cuando a veces hay demasiado silencio y uno dice: aquí está pasando algo. O cuando tienes niños pequeños y todo está en silencio y uno dice: uy, 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 no escucho nada, aquí está pasando algo grave. Pues algo parecido es lo que sucede en el cielo. Hay un silencio tremendo en el cielo. Es como cuando en un juicio, como hablábamos antes, las personas están esperando la sentencia del juez. Y algo así está pasando aquí. Hay un silencio. Los ángeles callan, los ancianos no están adorando, los seres vivientes, nadie dice nada, porque están esperando lo que Dios va a decir. Esto también nos recuerda, por ejemplo, un versículo del Antiguo Testamento. En Sofonías 1:7, mira lo que dice: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día del Señor está cercano. ¿eh? Justamente está hablando Sofonías de ese día del Señor, de este día de Jehová, el día de la ira de Dios. Hay que decir algo importante. Cuando Cristo murió en la cruz, todos los pecados de los seres humanos fueron cargados sobre él. Y la justicia y la ira de Dios por el pecado fue cargada sobre Cristo. Entonces uno puede preguntarse, si toda su ira y su justicia por el pecado ya fueron cargadas en Cristo, ¿por qué tiene que venir todavía la ira de Dios en el futuro sobre este mundo y sobre las naciones paganas y la gente que no cree? Porque ese sacrificio de Cristo, si no es aceptado, es como si no sirviera para nada. La Biblia dice que Cristo murió por todos, pero en última instancia, realmente por quien murió es por aquellos que recibieron esa obra. ¿Entendemos esto? Es un poco complicado porque aquí ya entramos en terreno soteriológico, es decir, de la salvación, y ya entramos a hablar de predestinación, elección, etc. ¿Por quiénes murió Cristo? Murió por todos. Pero al final los que se salvan son los que habían sido elegidos. ¿Por qué? Porque son los únicos que respondieron con arrepentimiento y fe ante la obra de Cristo en la cruz. Toda persona que no recibe la obra de Cristo,
que se rebela contra la obra de Cristo, la ira de Dios sigue sobre él. Cristo la llevó y la perdonó si yo la recibo, pero si no la recibo, toda esa ira de Dios va a venir sobre mí. Y por eso los juicios de Dios que van a venir sobre esta tierra son para todas aquellas personas que nunca quisieron creer, ni aceptar, ni recibir el perdón de Dios que ofrece en la persona del Hijo. Por eso este versículo nos muestra que debemos callar, que haya silencio, porque se está acercando el día del Señor, el día del juicio, tal como estamos leyendo en Apocalipsis. Vamos ahora al versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Cuando la Biblia habla de trompetas, habla de muchas cosas, pero generalmente tiene que ver con esto. Mira, que te voy a enseñar aquí. Esto, si lo puedes ver, es un cuerno de carnero traído directamente de Israel. Qué bonito fue estar allí. Voy a ver si puedo tocar un poquito, a ver si me acuerdo. Mira. Bueno, no toco más fuerte, que está el vecino ahí al otro lado de la pared. Pero el shofar era un cuerno que se usaba para muchas cosas en el Antiguo Testamento. Era la trompeta de Israel. Y se hacía justamente de animales que eran kosher, es decir, animales limpios. Por eso no podía ser un cuerno de una vaca ni de un toro, tenía que ser de un carnero, de un antílope, animales limpios. Y para que veáis un poquito para qué se usaba la trompeta o el shofar en el Antiguo Testamento, podemos leer, por ejemplo, Levítico 25:9. Dice ahí: entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Una de las cosas para las que usaban la trompeta o el cuerno era cuando tenían una fiesta. En las fiestas de Israel, que son bastantes, ellos tocaban las trompetas. Pero el día de la expiación era un día especial, porque era el día cuando el sumo sacerdote, solamente ese día, una vez al año, podía entrar al lugar santísimo del tabernáculo o del templo para ofrecer un sacrificio, y así el pecado se le perdonaba o se pasaba por alto durante un año. Luego vamos a hablar un poquito en cuanto a esto del lugar santo. Pero la trompeta se usaba, por ejemplo, para esto, para las fiestas de Israel. Otro versículo que, por ejemplo, encontramos en Ezequiel 33, versículos 2 y 3, aunque hay muchos más versículos que se usan y que hablan de trompeta, pero solo pongo varios para que podáis ver para qué se usaban. Dice ahí: cuando trajere yo, está hablando el Señor, espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, está diciendo ahí que si las personas estaban avisadas, no tenían excusa. Entonces, ¿para qué se tocaba la trompeta o el shofar? Se tocaba para advertir del peligro. Cuando venía alguien a conquistar la ciudad, se tocaba la trompeta. Cuando se iba a la guerra, se tocaba la trompeta. Cuando se reunía la asamblea del pueblo de Israel, se tocaba la trompeta. Si te acuerdas, cuando Josué y el pueblo de Israel dieron vueltas alrededor de la ciudad de Jericó, se tocaban las trompetas también. Entonces era una forma de guerrear también, de asustar al enemigo. Otro versículo también que ya nos mete un poquito en el tema que estamos viendo es, por ejemplo, Joel. Joel capítulo 2, el primer versículo dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová que está cercano. En los profetas del Antiguo Testamento muchas veces se habla del día de Jehová,
Y ese día de Jehová es del que estamos hablando en Apocalipsis. Cuando venga todos esos eventos, el día de Jehová era el día de la ira de Dios. Entonces ya Joel lo está profetizando, que todos los pueblos tiemblen porque viene el día de Jehová. Fíjate cómo dice todos los moradores de la tierra. Hay una cosa muy importante aquí y es entender que los juicios que se aproximan y que vienen en el futuro no van a ser solo para un trocito de tierra o para, digamos, el pueblo de Israel o para Irán, Irak, etcétera, sino que son para todo el mundo. Para todo el mundo. Entonces vamos a ir viendo en cuanto a esto. Vamos a seguir adelante en el versículo 3 ahora de Apocalipsis, porque estamos viendo cómo esas trompetas que van a ser tocadas tienen que ver con que Dios está advirtiendo a la población mundial de algo que viene. Mira el versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ahora esto puede que te suene un poco católico romano. El tema del incienso, el tema de las oraciones de los santos. Bueno, decirte que no tiene nada que ver con eso. Las oraciones que nosotros podemos elevar a Dios se elevan desde la tierra. No hay nadie en el cielo que esté orando a favor de las personas que están en la tierra, exceptuando a Cristo mismo, porque sí se nos dice que el Señor Jesús intercede por nosotros y también el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Pero eso de que nosotros podemos hacer oraciones por los que están allá, o santos o vírgenes que están allá que pueden orar a favor de los que están aquí, eso no es algo que la Biblia contempla. Entonces vamos a explicar un poquito qué tiene que ver esto. Porque si os acordáis, en el capítulo 5 ya se nos decía que el incienso son las oraciones de los santos. Los santos en la Biblia son los creyentes que han aceptado a Cristo como Salvador. Esos son los santos. Entonces, cada vez que yo oro a Dios, esa oración se presenta delante de Dios como si fuera simbólicamente un incienso que sube. Y aquí dice que vino otro ángel diferente de los 7 que tenían las trompetas, con un incensario. Y entonces dice que se le dio mucho incienso para echarlo a las oraciones de los santos sobre un altar de oro. En un ratito os voy a poner una foto del tabernáculo y lo vamos a entender mejor. Pero este no es un altar del sacrificio, es el altar del incienso, que simboliza las oraciones de los santos. Y dice que esas oraciones de los santos subieron a la presencia de Dios. Y luego se nos dice que arrojó ese incensario a la tierra. ¿Qué está diciendo aquí? Todas las oraciones del pueblo de Dios a lo largo de la historia están en la presencia de Dios. Pero muchas de esas oraciones todavía no han sido respondidas. Hemos visto, por ejemplo, cuando veíamos el capítulo 4, el 5, y algunos allí clamaban: ¿hasta cuándo, Señor, no responderás? ¿Hasta cuándo no vengarás nuestra sangre? Es decir, esas oraciones no están todavía respondidas. Pero va a llegar un momento, queridos hermanos, que cada oración de cada hijo o hija de Dios se va a responder. Tal vez una de las oraciones que más se elevan ante el trono de Dios es: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? Señor, responde.
¿Acaso no oramos a veces en nuestra vida y parece que Dios nos responde? ¿Cuántos millones de oraciones han sido elevadas estos meses a Dios diciendo, Señor, quita esta pandemia? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, haz algo, trae justicia, Señor. Y Dios parece que no hace nada, parece que no hace. Pero cada oración, la tuya, la mía, cuando oramos a Dios, queda en su presencia. Y va a llegar un día, que es el que estamos viendo ahora, que todas esas oraciones van a ser arrojadas sobre la tierra, como si fueran la respuesta de Dios. Cuando Dios dice, ahora es el momento. Ahora es el momento de la justicia, ahora es el momento de la venganza. Ahora voy a responder a todos esos niños que lloraban por hambre, todas las guerras, las inundaciones, los gobiernos que se han aprovechado de los pobres, todas esas injusticias que vivimos en nuestro mundo hoy. Un día traerá Dios su justicia. Y esa es la imagen de un incensario con las oraciones de los creyentes que es echado sobre la tierra. Ahora os voy a poner aquí una imagen que es lo que era parte del tabernáculo. El tabernáculo era esa tienda de campaña que Dios le había dicho a Moisés que fabricasen porque Dios iba a vivir en su presencia. Entonces, vamos a poner aquí, tal vez aquí con este láser rojo, a ver si ves un poquito. Te voy a decir lo que era aquí el altar del incienso, que es el que está mostrando en Apocalipsis, el que estamos leyendo. Aquí digamos que está el sacerdote y aquí estaría, que no está dibujado, lo que es el altar del sacrificio, donde sacrificaban los animales. De ese sacrificio que se hacía, el sacerdote tomaba algunas cenizas o algunas ascuas y las llevaba y entraba a través de este primer velo. Veis aquí a la derecha la mesa de los panes de la proposición, aquí a la izquierda el sacerdote tenía el candelabro de 7 brazos y aquí justo frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, aquí delante está el altar del incienso. ¿Qué hacía el sacerdote ahí? Pues de las brasas que había traído del altar del sacrificio, ahí echaba incienso, fuego, etcétera, y hacía algo que era como un olor grato para Dios. Eso es de lo que nos está hablando Apocalipsis. No de un altar del sacrificio, porque Cristo ya se sacrificó, sino de un altar del incienso. Entonces, con ese incienso, luego, una vez al año, el sumo sacerdote entraba a través de este velo y encontramos aquí en el lugar santísimo lo que se conoce como el arca del pacto, ¿vale? Que era como una especie de caja de madera, de oro, y dentro de esta caja, de ese cofre grande, había 3 cosas. Estaba los 10 mandamientos, que son las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés. Estaba una vasija con un poquito de maná, que era la comida que ellos comieron durante 40 años en el desierto, que Dios le daba. Y también estaba la vara de Aarón que reverdeció. Esas 3 cosas estaban dentro de esa caja. Y la tapa que estaba sobre esa caja se llamaba el propiciatorio, como sabéis. Y ahí el sacerdote salpicaba la sangre, había 2 querubines ahí, 2 ángeles, 2 símbolos de oro, porque es como que era la presencia de Dios, y entonces una vez al año entraba ahí el sumo sacerdote. Pero bueno, este sería un buen estudio también. A veces pensar en estudiar Levítico o cosas así parece que nos aterra, aún más que estudiar Apocalipsis, porque hay muchas cosas simbólicas, pero es muy importante para entender también luego, por ejemplo, Hebreos u otros libros de la Biblia. Así que ahí está ese altar del incienso para que veáis. Vamos a seguir adelante, a ver qué es lo que sucede en este capítulo 8. Versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra.
y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Vale, esta es la primera trompeta. Esto significa que viene un juicio sobre la tierra. Aunque algunas de estas cosas se puede decir en un sentido que sucedieron ya en el Imperio Romano, etcétera, o que algunas podemos decir, como dijimos ahí atrás, que hay 350 millones de personas hoy en día en todo el mundo que están siendo perseguidos por su fe en Cristo, este texto no deja de ser también futuro, porque es una tribulación, como vimos el martes pasado, tan grande cual nunca la hubo ni nunca la habrá. Entonces, esto que está sucediendo aquí, que es la primera trompeta del ángel y que aún todavía tiene que ver con las copas que vamos a ver después, dice que cae granizo y fuego mezclados con sangre y sobre la tierra. Ahora, ¿a qué te recuerda esto? ¿Acaso no te recuerda a la plaga de granizo que vino en Éxodo? Mira, vamos a leer. Porque muchos de los juicios que encontramos en Apocalipsis, o algunos, tienen que ver con las plagas de Egipto. Dios está mandando sus juicios sobre la tierra para que, así como hizo para que el faraón se arrepintiese, las personas se arrepientan de su maldad. Pero lo que vamos a ver el próximo día y en los próximos capítulos es que aún sufriendo tanto, la gente de este mundo no quiere saber de Dios. Pero mira cómo dice ahí en la plaga de granizo en Éxodo, Éxodo 9, 24 y 25. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Viendo algunas fotos de granizo, me surgió una en el buscador de un ciclista que le debieron sacar una foto cuando lo atendieron en un servicio de emergencias, una granizada que le debió caer a un ciclista encima que no pudo protegerse, y la foto no la voy a poner porque para no herir sensibilidades, pero tiene toda la espalda llena de llagas rojas de la granizada que le cayó encima. Y eso puede ser una granizada normal, pero estamos hablando de que el juicio que va a venir sobre la tierra, y creo que esto está en el capítulo 16 o más o menos, no lo recuerdo bien ahora, pero dice que el granizo que va a venir, cada bola de granizo, ¿sabes cuánto pesa? 40 kilos. 40 kilos. Si esto es literal, imagínate lo que va a estropear ese granizo. Y a las personas que encuentren el campo. Y las personas que no estén, pero va a romper todo. Entonces, esto es lo que sucedió en Egipto. Mira, por ejemplo, un versículo que nos dice muchas cosas en Job, por ejemplo, 38, versículos 22 y 23. Cuando ahí al final del libro de Job, Dios le está preguntando a Job, a ver, Job, tú me estás diciendo que haga justicia, etcétera, etcétera, pero déjame hacerte algunas preguntas, porque tú no sabes muchas cosas. Y entonces le hace esta pregunta, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¡Guau! Este versículo. Es decir, Dios tiene ahí, en algún sitio, unas reservas terribles de granizo. Y yo creo que esto está hablando del futuro. Cuando caigan todas estas plagas de granizo sobre el mundo, y que como vamos a ver se nos dice el peso exacto en unos capítulos más adelante, esto va a ser terrible, va a ser terrible. Y lo triste es que las personas aún así no se van a arrepentir, como vamos a leer, de su maldad y de su pecado. Pero esto es lo que sucede con la primera trompeta. Es un juicio que cae sobre la naturaleza y que va a hacer mucho daño a la tierra.
Ahora vamos al segundo ángel y segunda trompeta, versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Aquí no dice que es una gran montaña, nos está usando un símil, está diciendo como si fuera una gran montaña. No sabemos lo que era, no sabemos lo que va a ser, si será un meteorito, si será, como dicen algunos, algún aparato satelital que está flotando ahí en la atmósfera, o algo que va a caer, que va a contaminar. No sabemos lo que va a ser esto, pero ahí se nos dice que la tercera parte de los mares del mundo se van a convertir en sangre. Sea esto literal o simplemente esté diciendo que van a morir la tercera parte de los peces, posiblemente sea algo así. No tiene que ver que todo se va a convertir en sangre. Pero también dice ahí que la tercera parte de las naves fue destruida. Hay mucha riqueza en el mar, mucha riqueza. Los que fuisteis también marinos sabéis cuánto se vive del mar, y nosotros vivimos en lugares aquí costeros. Cuando algo tan grave sucede, que la tercera parte de la economía marítima se estropea, eso va a ser también una gran crisis económica en el mundo. Pero si lo piensas, esta plaga o este juicio también nos recuerda a otra de las plagas de Egipto. ¿Qué plaga será? Pues la plaga de sangre. Si vas a Éxodo capítulo 7, versículos 20 y 21, te vas a encontrar con que dice así: y Moisés y Aarón hicieron como el Señor le mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Recordad que muchos versículos y textos de Apocalipsis están sacados de otros lugares de la Biblia, o por lo menos inspiraron a Juan para escribir el Apocalipsis. De ahí vemos también su gran conocimiento bíblico del Antiguo Testamento. Por eso ya os decía el otro día, más del 90% de lo que está escrito en el Apocalipsis son imágenes evocadas de otros libros del Antiguo Testamento. Y aquí encontramos esa plaga de sangre y también lo que acabamos de leer en Apocalipsis. No sabemos cómo va a ser esto, no sabemos si esto es completamente literal o no, pero lo que está claro es que va a ser una gran conmoción. Hay una cosa también, antes de que me olvide, y es que así como Dios quitó al pueblo de Israel de Egipto y trajo las plagas sobre Egipto, de la misma forma Dios va a sacar a su iglesia del mundo y va a traer las plagas sobre el mundo. Luego vamos a ver un versículo que nos va a aclarar un poquito más esto, pero ya lo digo para adelantar. Vamos a la tercera trompeta. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Aquí encontramos otro juicio que viene sobre la tierra. Lógicamente, esto no puede ser literal en el sentido de que una gran estrella no puede caer sobre la tierra. No sabemos cómo va a ser, no sabemos cómo Dios lo va a hacer, pero muchas veces en el libro de Apocalipsis aparece la palabra preparado, y Dios tenía preparado, y preparó Dios. Es decir, esto no se le ocurre hacer a ningún ángel,
ni esto es ninguna cosa que se le ocurre hacer a un ser viviente. Estos son juicios que Dios tiene preparados para la humanidad. Y vienen porque Dios quiere que vengan. Y la naturaleza se va a trastocar porque Dios está actuando. ¿Eh? Entonces, cada cosa que sucede en Apocalipsis es porque Dios, que es el creador y que es el juez, es el que va a traer todo esto sobre la tierra. Esto que va a suceder aquí, imagínate si ya la tercera parte de lo marítimo se estropeó, pero si realmente lo que se estropea es el agua potable para beber, esto sí que va a ser un problema. Algunos ya vienen diciendo en los últimos años que la gasolina del futuro y el diésel del futuro y todas estas cosas va a ser el agua. Es decir, el agua dentro de 20 o 30 años va a ser un bien preciado y tal vez carísimo. Y si aún aparte de todo eso, porque el agua también se está acabando en el mundo, cae semejante juicio sobre el agua, ¿qué va a pasar con la gente? Dice, muchas personas murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El ajenjo es una planta, y no es una planta venenosa, de hecho hasta tiene propiedades curativas o medicinales. Pero aquí de lo que nos está hablando es de algo que cae sobre la tierra y envenena y contamina el agua. Una curiosidad, cuando en 1986 se produjo aquel accidente en Chernóbil, ¿os acordáis? Aquel accidente en la planta nuclear de Chernóbil. La palabra Chernóbil en ucraniano significa ajenjo. ¿Por qué? Porque todo aquel lugar que está alrededor está llena de plantas de ajenjo. Yo me imagino a aquellas personas en aquel año leyendo la Biblia y leyendo Apocalipsis y diciendo, nos ha pasado el juicio. Algo sucedió aquí por culpa de lo que fuese, pero Dios nos trajo su plaga de ajenjo. Mira cuántas muertes, mira cuántas cosas. ¿Verdad? ¿Quién sabe lo que pudo haber pensado aquella gente? Pero es curioso que Chernóbil signifique ajenjo, aunque lógicamente esto de lo que está hablando aquí en Apocalipsis no está diciendo nada de esa planta nuclear. Pero son cosas que a lo largo de la historia van sucediendo y que las personas van tomando de la Biblia porque los juicios de Dios se dieron en el pasado, se dan en el presente y se darán en el futuro. Solo que los juicios que estamos teniendo hoy o las cosas que Dios está permitiendo son como si fueran contracciones suaves que nos anuncian el parto que va a venir por delante. Eso los hombres no entendemos, ni podríamos pasar algo así. Pero una mujer sabe que una contracción suave, bueno, pero el parto es el parto. Y lo que estamos viviendo hoy en nuestro mundo creemos que son simplemente pequeños dolores comparado con lo que vendrá. Comparado con lo que vendrá. Hay un versículo en Jeremías que también habla en cuanto a esto. Está hablando ahí del pueblo de Israel, ¿no? Y dice, por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo, es decir, a Israel, yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Daos cuenta que hoy en día el pueblo de Israel está completamente incrédulo a las cosas de Dios. De hecho, ellos están esperando todavía la venida primera de su Mesías, porque para ellos Jesús no fue nadie más que un profeta. Entonces aún están esperando todo eso. Y el pueblo de Israel está completamente ajeno a la palabra de Dios y a lo que Cristo hizo. Pero un día se van a dar cuenta. Un día se van a dar cuenta. Y muchos van a tener que sufrir mucho por causa de estas plagas y juicios que van a venir sobre la tierra. Porque todos aquellos que estén ahí en Israel, en medio de la tribulación, y judíos a lo largo del mundo que crean en Cristo por la predicación que hemos visto de los 144.000, van a sufrir muchísimo por incredulidad y por haber dejado para el final lo que de alguna forma podían haber arreglado antes. Pero de esto es lo que nos habla Dios, de la incredulidad del pueblo de Israel.
Vamos al cuarto ángel, la última trompeta que vamos a ver hoy y que termina este capítulo. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Aquí viene otro juicio, que es el que trae la cuarta trompeta, y que tiene que ver con una especie de eclipse en el Sol, en la Luna y en las estrellas. No sabemos tampoco si esto va a ser literal o no, pero que ya sucedió es verdad. Porque, como vamos a leer ahora, ¿a qué te recuerda esto en cuanto a una plaga de Egipto? La plaga de tinieblas, la plaga de oscuridad. Y allí dice que estuvieron 3 días enteros a oscuras. 3 días enteros a oscuras. Esto ya sucedió. Y cuando Josué también clamó y oró, y también Dios paró el sol, es decir, hay algunas cosas que suceden como milagros de Dios de una forma puntual. ¿eh? También cuando Jesús murió en la cruz, durante 3 horas se hizo tinieblas, ¿os acordáis? Son cosas que salen de lo normal, de los eventos de este mundo, de los factores meteorológicos y estas cosas, son cosas donde vemos la mano de Dios, porque Él trastoca las leyes de la física. ¿eh? Cuando vemos esto, podemos ir a Éxodo 10, a esa plaga de tinieblas, y dice que extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Pero mira lo que dice ahora, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Todavía hay personas que dicen que, bueno, esas plagas de Egipto fueron causas naturales que se produjeron. Bueno, ¿y cómo explicas que haya tinieblas en Egipto y a pocos kilómetros de allí haya luz? Y que solo le afecte a los egipcios y que no le afecte a los israelitas. Esto que es verdad, esto que fue real, es lo que antes quería decirte. Hay un juicio para este mundo que no es para aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Por eso, aunque estas cosas de Apocalipsis no son tan difíciles de comprender, y he dicho que uno no sabe realmente cómo va a ser el tema del traslado de la iglesia, si antes y después, pero yo por más vueltas que le doy, queridos hermanos y hermanas, yo sigo pensando que la iglesia va a ser llevada de la tierra, va a ser sacada de aquí, porque las plagas van a venir sobre este mundo, pero no sobre nosotros. Las plagas van a venir sobre Egipto, pero no sobre la iglesia. Y hay muchos textos bíblicos que podemos citar para esto. Porque Dios nos ha elegido, nos ha sacado de aquí. Y por su gracia y por su misericordia no tendremos que vivir todas esas cosas. Ya estamos viviendo algunas, pero yo creo que las más fuertes, las más poderosas, que tienen que ver con esto, que va a suceder en la segunda parte de la tribulación, en los 3 años y medio de esa semana 70 de Daniel, a mí me parece muy difícil pensar que la iglesia va a estar ahí, porque entonces no me cuadran los demás textos de Apocalipsis. Y luego viene el último versículo del capítulo, el 13, y dice, y miré y oí a un ángel, que por cierto, la palabra que aparece en los mejores manuscritos es águila, no es ángel, es un águila. Oí a un águila volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. ¿Qué pasa cuando hay un águila o un buitre o un ave de presa volando sobre un territorio? Es porque hay cuerpos muertos, ¿verdad? Pues algo así es lo que está pasando aquí. Un águila a gran altura es como si estuviera gritando y piando, o como haga el águila,
diciendo, ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque si ya fue terrible estas primeras 4 trompetas, que se preparen ahora para las otras 3 que vienen. ¿eh? Y así termina este capítulo, como diciendo, todavía falta mucho, todavía van a venir muchas muertes, todavía va a venir muchas cosas peores a este mundo. Y es que, hermanos, tal vez a nosotros no nos parezca que esto es literal. No sé, pienso que tal vez porque no entendemos la gravedad del pecado. Decimos, ¿cómo Dios va a traer semejante caos a este mundo? Pero si pensamos en las injusticias de estos 6000 años en la humanidad, desde Adán y Eva hasta hoy, si Dios tiene que castigar toda esa maldad, no sé realmente si lo que va a hacer es demasiado o no, porque a los ojos de Dios el pecado es terrible y es lo que llevó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Por eso, así termina este capítulo 8. Por eso hemos visto en esta noche el capítulo 8 y de nuevo os enseño aquí en el gráfico ya para terminar cuándo va a suceder esto, para que vayamos asimilando el gráfico, ¿vale? Estamos aquí en los 7 años de la tribulación. Antes que esto, la Iglesia ya hemos sido llevados, si esto no sucede a nosotros. Comienzan después esos 7 años de tribulación en la tierra. Y aquí en la mitad, en los 3 años y medio últimos, es posiblemente cuando se van a dar toda esta serie de juicios. Y cada vez van a ir en más, van a ir progresando cada vez a peor, a peor, a peor, hasta que sea terrible justo en el momento de la segunda venida de Cristo, al final de esos 3 años y medio. Vale, esto es para tener un poquito en mente todo lo que va a suceder. Muy bien, vamos a dejar de compartir pantalla y os voy a permitir. Vale. Yo creo que ahora podéis abrir vuestro micrófono si alguien quiere decir algo.